evaluar, ¿no? Al médico, analizar su historia, ¿no? Su historial de salud, cómo se ha encontrado antes, si tiene alguna enfermedad, ¿no? Su ocupación, ¿no? ¿Qué ocupación tiene él actualmente o han tenido anteriormente, ¿no? O los riesgos de exposición a asbesto también que haya tenido, ¿no? Que podría mencionarnos también dentro de la exploración, dentro de la análisis, ¿no? Durante el examen físico también nos podría decir, pues, al usar el médico, pues, un estetoscopio, ¿no? Escuchar básicamente, atentamente los pulmones, ¿no? Y determinar, pues, si se produce algún sonido extraño, ¿no? Un sonido crepitante, ¿no? Al estar inhalando, ¿no? Ahora, añadido a esto, pueden haber otras pruebas de diagnósticos que pueden ser necesarios para ayudar, pues, a precisar el diagnóstico de asbestosis, ¿no? En este caso podría ser, pues, pruebas como pruebas por diagnósticos por imágenes, pues, ¿no? Como lo que mencionan en la diapositiva, que vemos, pues, la radiografía de tórax, ¿no? Estas pruebas son importantes ya que nos ayudan a visualizar de manera más exacta, ¿no? Entonces, la asbestosis acá en este caso en la radiografía de tórax, una asbestosis avanzada aparece, pues, con una excesiva blancura, ¿no? En el tejido pulmonar básicamente, ¿no? Si la asbestosis es grave, el tejido de ambos pulmones podría verse afectado, ¿no? Dándoles una apariencia de una forma de panal. En el caso de la exploración por tomografía computarizada, acá combinan una serie de vistas de rayos X, ¿no? Que se toman, ¿no? O sea, varias muestras, para visualizar, ¿no? De manera más detallada, pues, se encuentran, pues, asbestosis, ¿no? En las primeras etapas, ¿no? Ahora, otras pruebas que también se pueden usar aquí, pues, son, pues, la biopsia. Pueden ser la biopsia para detectar cuerpos de asbesto o también el lavado bronquialveolar, ¿no? En donde acá se busca recuperar, pues, una mayor cantidad de muestras de cuerpos de asbesto, ¿no? Otra cosa que también se puede usar acá es, pues, la espirometría, ¿no? Y estas vendrían a ser, pues, las pruebas de diagnóstico para poder detectar asbestosis. Ahora, dentro del tratamiento, básicamente, como se menciona o ya mencioné al inicio, no hay un tratamiento, ¿no? Para revertir estos efectos del amianto, ¿no? En los alvéolos. El tratamiento básicamente se va a centrar, pues, en ralentizar, ¿no? La progresión de esta enfermedad, ¿no? Y aliviar los síntomas y prevenir, pues, complicaciones futuras. Entonces, acá lo que se necesitaría es una atención del seguimiento rutinario, ¿no? Como el hecho de usar, pues, una radiografía de tórax, ¿no? O un TC, ¿no? Y estudios de función pulmonar o algunas otras pruebas para ver cómo va avanzando, pues, la enfermedad, ¿no? Y se pueden usar también acá dos puntos, ¿no? Que acá es una terapia de oxígeno también, ¿no? Para aliviar la dificultad respiratoria causada por la asbestosis avanzada, ¿no? Entonces el médico, pues, busca, pues, ¿no? Recetar administración, pues, de oxígeno, ¿no? Y suministro por medio, pues, de un tubo plástico que se pone, en el paciente, ¿no? Un tubo delgado, ¿no? Como cánula, con dos puntas que encajan en las fosas nasales, o si no, también un tubo delgado, ¿no? Conectado con una mascarilla que se usa sobre la nariz y la boca, ¿no? Que últimamente es muy usado, ¿no? Entonces, estos son usados, pues, para este tipo de terapia, ¿no? Y ahora, en otro tipo de tratamiento adicional puede ser la cirugía, ¿no? Que si los síntomas son muy fuertes, muy intensos, muy graves, quizás el paciente sea un candidato para un trasplante de pulmón, ¿no? Ahora, en este caso, la prevención, básicamente la prevención lo que busca acá es reducir, pues, ¿no? Que tú no tengas que, básicamente tú te alejes del lugar en el ambiente en el que te encuentres, que te está afectando y que te genera bastante estos problemas. O en todo caso, usar, pues, las medidas de protección adecuadas, ¿no? Y dejar malos hábitos como es el de ser un fumador, pues, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la silicosis. Gracias, doctor. Sí, doctora, me toca a mí hablar también de eso. Ah, ya está. Sí. Básicamente acá en la silicosis, así brevemente, es una enfermedad pulmonar que es causada, pues, por la sílice, ¿no? Entonces, la sílice, pues, básicamente, es el cristal común que se presenta de manera natural, ¿no? Y se encuentra, pues, en zonas de lechos rocosos, en forma de polvo durante el trabajo con minería, ¿no? O la exploración en canteras, ¿no? Construcción en túneles, o con trabajo de ciertos minerales, pues, no metálicos, ¿no? Entonces, hay que recordar también que la sílice es un componente principal de la arena, ¿no? Por lo que las personas que trabajan con vidrio pueden también verse afectadas. Ahora, en este caso, como se menciona, los factores de riesgo para estas personas
que desempeñan trabajos pueden ser, pues, básicamente personas que generen fabricaciones abrasivas, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Fabricaciones de vidrio, en la minería, en los trabajos de canteras, como menciono, en construcción de carreteras, edificios, en chorreadas de arena, ¿no? O en cortes de piedra, ¿no? Y acá básicamente el cuadro clínico está relacionado a tres puntos importantes que son la tos, la dificultad respiratoria y la pérdida de peso, ¿no? Y añadido también otros que pueden ser, pues, la disnea, la fiebre, una debilidad general, ¿no? La tos fuerte, sudoraciones nocturnas también. Ahora, en este caso, en la silicosis se van a presentar, pues, tres tipos, ¿no? Se pueden presentar una etapa aguda, crónica y acelerada. En lo que es la etapa aguda, la cual resulta de la exposición, ¿no? A cantidades muy grandes, pues, ¿no? De sílice, ¿no? Durante un corto tiempo. Los pulmones acá se inflaman bastante y se pueden llenar, ¿no? De líquido, ¿no? Lo que causa, pues, una dificultad respiratoria grave y unos bajos niveles, pues, de oxígeno en la sangre. En el caso de la silicosis crónica, generalmente, lo cual resulta de la exposición prolongada, ¿no? A más de 20 años ya, ¿no? A bajas cantidades de polvo de sílice, ¿no? Ahora, en este caso se divide en dos tipos, ¿no? Que es silicosis crónica simple y la silicosis crónica complicada, ¿no? En la silicosis crónica simple tienen ciertas características, ¿no? En las cuales muestra porque hay innumerables opacidades redondeadas, ¿no? Dentro de la radiografía, ¿no? Marcadamente marginadas, compuestas de nódulos colágenos, ¿no? Y ionizados, con predilección por las caras dorsales de los lóbulos superiores, ¿no? Acaba de mencionar que en el caso de la silicosis, generalmente afecta a los lóbulos superiores, ¿no? Del pulmón, y en el caso de la asbestosis, afecta generalmente a los lóbulos inferiores del pulmón, ¿no? Ahora, en la silicosis clínica complicada, acá también se va a visualizar lesiones pulmonares nodulares de mayor a 1 centímetro de diámetro que tienen hebras radiantes que se extienden desde el nódulo, ¿no? Y también, pues, como se mencionó anterior, estas clínicas, bueno, esta silicosis en general, pero también pues, son los pulmonares superiores. La silicosis acelerada, la cual se presenta desde la exposición a cantidades mayores de sílice en un periodo más corto, de 5 a 15 años, ¿no? Y que acá va a aparecer, pues, básicamente la inflamación de los pulmones y los síntomas ocurren más rápidamente que en la silicosis simple, ¿no? Silicosis aguda, simple crónica, perdón. Y este es un pequeño cuadro de resumen en el cual nos muestra, pues, las características de estos tipos, ¿no? En el cual podemos ver, por ejemplo, la fase aguda, ¿no? Donde es menor a 5 años, donde es su tiempo de exposición. La radiología nos muestra un patrón acinar bilateral similar a proteínosis alveolar, ¿no? Y los síntomas acá van a presentar como disnea, ¿no? Y la función pulmonar acá va a haber una alteración generalmente restricta con un descenso de la capacidad de difusión, ¿no? O acá luego vemos la crónica simple y la crónica complicada, ¿no? En donde la crónica simple y la crónica complicada, los dos tienen un tiempo de exposición mayor a 10 años. En la simple vamos a encontrar la radiología en nódulos menor a 10 milímetros. En la complicada vamos a encontrar masas mayor a de 1 centímetro. En la simple vamos a encontrar, pues, ningún síntoma, ¿no? Y en la complicada donde aparecen, pues, estos síntomas de disnea y tos, ¿no? Y en el caso de la simple, la función pulmonar va a estar normal, y de la complicada una alteración obstructiva o restrictiva de la gravedad variable para poder respirar. Y el otro sería la acelerada, ¿no? El cual, como mencioné anteriormente, el tiempo de exposición varía entre 5 a 10 años, ¿no? Y en la radiología se presentan nódulos y masas de rápida progresión, ¿no? Con síntomas también de disnea y tos, esto es generalmente, en la silicosis en general, van a ser, pues, los síntomas, ¿no? Y su función pulmonar va a estar, pues, deteriorada, ¿no? Y ahora, casi para finalizar, vamos a hablar del diagnóstico, el tratamiento y pronóstico de complicaciones, ¿no? En el caso del diagnóstico, bueno, acá se pueden usar, pues, diferentes tipos de pruebas, ¿no? Para hacerle un resumen, básicamente pueden usarse, pues, radiografía de tórax como la anterior, tomografía computerizada también, pruebas de función pulmonar, ¿no? Y en este caso también se pueden realizar pruebas de tuberculosis, ¿no? Porque está muy relacionado a ello. Y también se hacen exámenes de sangre, ¿no? Para enfermedades que pueden presentar, ¿no? En el tejido conectivo. Ahora, en el caso del tratamiento, aquí también no existe un tratamiento específico para la silicosis, ¿no? Pero es importante dejar de estar, pues, en contacto con la fuente de exposición, ¿no? Que es el sílice, ¿no? Para evitar, pues, empeorar más la enfermedad.
El tratamiento complementario comprende pues antitusígenos, broncodilatadores y oxígeno, ¿no? Bueno, este último, bueno, en caso de que sea necesario también, ¿no? Depende, ¿no? Se prescriben también pues antibióticos para infecciones respiratorias en la medida de lo necesario, ¿no? El tratamiento también comprende pues limitar la exposición a sustancias irritantes y sobre todo dejar de fumar, ¿no? Estos malos hábitos que complican más la enfermedad. Ahora, como mencioné anteriormente, las personas con silicosis presentan un riesgo alto de contraer pues, ¿no? tuberculosis, ya que se cree pues que el sílice interfiere pues en la respuesta inmunitaria del cuerpo, ¿no? A esta bacteria, ¿no? Que produce pues la tuberculosis. Entonces se deben practicar pruebas cutáneas regularmente pues para verificar pues la exposición a la tuberculosis, ¿no? Entonces aquellas personas que se realicen una prueba cutánea y que van a obtener pues un resultado positivo deben recibir pues tratamiento con medicamentos antituberculosos, ¿no? Entonces, acá también hay que recordar que dentro de ese tratamiento hay que ver cualquier cambio en el aspecto de la radiografía de tórax, ¿no? Que puede ser signo de tuberculosis. Ahora, también al igual que en el anterior caso en la asbestosis, las personas con silicosis grave pueden necesitar pues un trasplante de pulmón, ¿no? Ahora, los pronósticos aquí, bueno, el desenlace clínico aquí varía pues según el daño, ¿no? En el pulmón que se encuentra también. Eso es lo que tiene que visualizarse en el pronóstico para poder determinar. Y algunas posibles complicaciones, bueno, como se menciona, la tuberculosis, el cáncer de pulmón, ¿no? Enfermedades reumáticas, ¿no? Sobre todo la incidencia respiratoria también. Bueno, y en el caso de la prevención aquí, básicamente, pues, mm, básicamente acá, es básicamente también alejarse igual que el anterior, ¿no? De las zonas en donde uno se puede encontrar, pues, ambientes en el ambiente laboral que esté, con estos productos de sílice, ¿no? O también, mantener un equipamiento adecuado que nos ayude, pues, a evitar ese contacto con este mineral, ¿no? Y también la mención del uso de dejar de fumar, ¿no? Ah, y también el uso de mascarillas, importantísimo para los dos casos. De todo, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Recuerden que las preguntas vamos a hacer al final de la exposición. Muy bien, doctor. Gracias por la exposición. No sé, ¿quién continúa, por favor? Sí, doctora, va a estar cargando mis diapositivas. ¿Se logra apreciar? Disculpen. Sí, sí se ve. Ya, bueno, continuando con la exposición, voy a hablar un poco sobre el humo de leña y quemados, ¿no? Cómo es que afecta a los pulmones. Bueno, el humo de leña básicamente, ¿no? Sabemos que proviene de la quema de las leñas, ¿no? Que esta básicamente va a ser una mezcla compleja, ¿no? Tanto de gases como también de partículas finas. Ahora, también a estas partículas finas se les conoce como material particulado, ¿no? O MP, en la cual el humo de esta leña puede afectar, ¿no? A todo el mundo, no hay distinción, por grupos etarios ni nada. Entonces, se dice que la afectación mayormente se va a dar a los niños, como también a los adultos mayores, ¿no? Como también aquí podemos agregar a lo que serían a las personas con enfermedades pulmonares, las cuales, ¿no? Pueden ser los que tienen asma o EPOC, ¿no? O también a las personas con enfermedades cardíacas, ¿no? Además, nos mencionan que la contaminación de estas partículas y también por el humo de la leña va a contener muchos contaminantes nocivos en el aire, ¿no? Que estos básicamente van a ser tóxicos. Aquí básicamente los componentes del humo de la leña van a ser, ¿no? Que sería el monóxido de carbono, que básicamente va a ser el gas tóxico, incoloro y insípido, ¿no? También vamos a tener al óxido de nitrógeno, en que también vamos a tener el azufre, a los aldehídos, a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos volátiles orgánicos, las dioxinas y los radicales libres, ¿no?
En cuanto a los efectos agudos del humo de la leña, básicamente en el artículo que estamos sacando la información nos da, ¿no?, que se concluye, ¿no?, que la exposición a corto plazo al humo de la leña rico en hollín o en AP, no, básicamente en esa investigación no indujo, ¿no?, a lo que sería la inflamación de las vías respiratorias, pero sí va a haber reacciones neutrofílicas, también hubo linfocitosis, mastocitosis y efectos secundarios, ¿no?, de la biopsia bronquial, de lo que sería básicamente la producción de las células bronquiales, ¿no? Las partículas del humo básicamente tienden, ¿no?, a dañar lo que sería el ADN con la disfunción celular, ¿no? Ahora, en cuanto a las patologías pulmonares que hasta el momento se ha asociado con el humo de la leña, aquí vamos a tener básicamente a 4 grupos, ¿no? Lo que serían las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, el cáncer de pulmón y las alteraciones inmunológicas, que aquí vamos a ver otras patologías. En lo que sería el EPOC, básicamente nosotros ya sabemos que se define como una enfermedad que básicamente se caracteriza, ¿no?, por la limitación al flujo aéreo, en la cual es prácticamente, se podría decir, irreversible, pero ocurre, ¿no?, como consecuencia de procesos inflamatorios anormales, ¿no?, a la exposición básicamente de las partículas inhaladas. Aquí vamos a tener a la enfisema, que básicamente también es la definición dilatación anormal, ¿no?, y permanente de los espacios aéreos respiratorios distales, ¿no?, a los bronquioles terminales, con lo que sería básicamente aquí la destrucción de las paredes, ¿no?, en caso de componentes inflamatorios, o también podría ser sin fibrosis, ¿no? También vamos a tener la bronquitis crónica y a la bronquiolitis, que estas van a ver presentaciones básicamente en la histopatología va a haber, ¿no?, un infiltrado inflamatorio crónico, en la cual va a haber se va a extender, ¿no?, comúnmente en las vías aéreas pequeñas, ¿no?, con grados variables de hipertrofia de las glándulas mucosas. También va a haber presentación, ¿no?, de las células las calciformes, y en las vías aéreas más distales, ¿no?, también va a haber la hipersecreción mucosa, la metaplasia escamosa, ¿no?, y entre otras. Básicamente para el diagnóstico y el estudio de esta se va a dar, ¿no?, con lo que sería la sospecha clínica. Mayormente las personas mayores, ¿no?, de 40 años, que hayan tenido exposición ya sea al cigarro, al humo de la leña, ¿no? También las personas que tengan síntomas respiratorios crónicos, ¿no?, o sin factores de riesgos aparentes. En cuanto aquí también se podría realizar las pruebas de función pulmonar, como sería la espirometría o las curvas de flujo de volumen basal, ¿no?, para demostrar básicamente la obstrucción del flujo de aire, ¿no? Aquí también nos mencionan, ¿no?, que va a haber una alteración, ¿no?, en la relación del volumen expiratorio forzado en un segundo con la capacidad vital forzada, ¿no? También el volumen expiratorio forzado en un segundo, también el flujo expiratorio forzado a la mitad de la expiración, y con respuesta a broncodilatadores básicamente, ¿no? Y acá, en cuanto a la prevención y al tratamiento, nos menciona que no existe tratamiento curativo para el EPOC, pero sí puede usarse medidas preventivas, ¿no?, las cuales estas puedan evitar la enfermedad o puedan que reduzcan lo que sería el progreso de ella, ¿no? En cuanto al EPID, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, nosotros sabemos que son enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no?, que es básicamente un grupo heterogéneo, ¿no?, de entidades características que pueden afectar básicamente al intersticio septal o alveolar, ¿no?, como también va a afectar en menor grado al área alveolar y a las vías aéreas distales. Bueno, básicamente estas enfermedades comparten, ¿no?, características clínicas, radiológicas o de la función respiratoria. La clínica
del EPIT, básicamente aquí vamos a encontrar, ¿no?, los pacientes con disnea de esfuerzo, tos seca, cianosis, ¿no? Bueno, básicamente la cianosis se va a presentar durante la actividad física, ¿no? Y al examen físico, en estos pacientes se va a presentar, ¿no?, la taquimia, los receptores al final de la inspiración, o también el hipocratismo digital, ¿no? Para el diagnóstico de las EPITS, básicamente la radiografía de tórax, ¿no?, va a mostrar un patrón, ¿no? Básicamente nos mencionaban 5 puntos que podrían ser nodulares o reticulares, como también las lesiones intersticiales a la esclerosis sistémica progresiva, las reticulonodulares, ¿no?, que básicamente estos van a ser las más frecuentes. En cuanto al cáncer del pulmón, nos mencionaba que según la OMS es la causa de muerte más frecuente, ¿no?, a nivel mundial, y de los tipos de cáncer que van a causar mayor fallecimiento, ¿no? Aquí vamos a ver 2 tipos de cáncer, ¿no?, lo que sería el cáncer broncogénico, que pueden ser de 2 variedades, ¿no?, las cuales van a presentar un comportamiento clínico y pronóstico con respuesta al tratamiento distinto, y estas variedades van a ser, ¿no?, lo que sería el carcinoma de las células pequeñas o el carcinoma de las células no pequeñas, ¿no? Aquí también vamos a tener los adenocarcinomas, que van a ser más frecuentes, ¿no?, dentro de su grupo, y que también se asocian, ¿no?, básicamente a los que son a los pacientes que han estado expuestos al humo por años, ¿no? También vamos a ver, ¿no?, que también se asocia al derrame pleural y tiene progresarse, ¿no?, a lo que sería el sistema nervioso central. En cuanto a las manifestaciones clínicas, básicamente va a depender, ¿no?, de la presentación del cáncer, y estas de lo que puede ser, ¿no?, si es de invasión sistémica, o puede ser de invasión local, ¿no?, en la cual nos menciona que las manifestaciones de la enfermedad local principalmente va a haber, ¿no?, lo que sería tos, la hemoptisis, la disnea, la sibilancia, la pérdida de peso, ¿no?, la disfonía, y entre otras, ¿no? En las manifestaciones extratorácicas va a depender, ¿no?, de lo que sería el área en donde se diseminó, ¿no? En cuanto a las alteraciones inmunológicas, aquí básicamente, de acuerdo a la epidemiología, se va a asociar, ¿no?, a lo que sería la inhalación crónica del humo, en la cual aquí vamos a encontrar, ¿no?, 2 patologías, que sería lo que sería la neumonía y la tuberculosis, ¿no?, en la cual las partículas de la leña van a tener un efecto tóxico, ¿no?, sobre los monocitos, en la cual aquí van a producir, ¿no?, una disminución de la capacidad para activar a los linfocitos y eliminar así a los patógenos. En cuanto a los síntomas y los signos de los pacientes, básicamente con exposición al humo de leña, va a haber la dificultad, ¿no?, la disminución de la entrada del aire, la disminución de los ruidos respiratorios, va a haber una alteración en la percusión, van a haber roncos, estreptores, crepitantes, edema en los miembros inferiores, taquimia, fiebre, cianosis, ¿no? Y bueno, como conclusión de lo que sería la exposición al humo de la leña, ¿no?, que entre todas las características clínicas de los síntomas más frecuentes, ¿no?, de los pacientes que están expuestos al humo de leña, van a tener, ¿no?, lo que sería la tos y la disnea y las expectoraciones, ¿no? Y como signos más importantes va a ser la sibilancia, ¿no?, y la disminución también de entrada de aire y los estreptores. Para ello sería importante, ¿no?, es importante la espirometría, ¿no?, de predominio del patrón restrictivo y las características radiológicas, ¿no? Bueno, en cuanto a los quemados, el daño que se ocasiona, ¿no?, por la injuria inhalatoria de los pacientes, van a ser en 3 zonas topográficas, ¿no?, ya sean
con distintos mecanismos patogénicos, ¿no? Ya sea en la región supraglótica, traqueobronquial y el parénquima pulmonar, ¿no? En lo que sería en la región supraglótica es la primera, ¿no? En entrar en contacto con los gases calientes y es la que se va a producir el daño, ¿no? Aquí vamos a tener el compromiso, ¿no? De las vías aéreas superiores, ¿no? Que se va a caracterizar básicamente por un edema importante en la lengua o la epiglotis o los pliegues arterio-epiglóticos, ¿no? En la cual van a desarrollarse ya sea en un transcurso de horas, ¿no? Ocasionando así una obstrucción del flujo aéreo, como también puede ocasionar, ¿no? El desprendimiento de la mucosa necrótica de toda la cavidad. Lo que sería a nivel bronquial, se ha encontrado que va a haber, ¿no? Una destrucción del epitelio respiratorio ciliado, como también una disminución, ¿no? Del transporte mucociliar por la inhalación del humo y determinando, ¿no? La acumulación de las vías aéreas por compuestos de fibrina, ¿no? También neutrófilos y células epiteliales bronquiales, ¿no? Ahora también nos mencionaba que tanto en las vías aéreas mayores como en las más pequeñas se va a producir una broncoconstricción importante, ¿no? En la cual por la presencia de estos gases tóxicos en el humo inhalado, ¿no? Si bien los gases tóxicos hidrosolubles van a actuar sobre lo que serían las mucosas, más proximales van a favorecer, ¿no? El desarrollo de las atelectasias. También la combinación de bronquitis no creotizante, ¿no? El edema de la pared bronquial, también broncoespasmo, que básicamente lo que va a ocasionar, ¿no? La obstrucción de las vías aéreas grandes y pequeñas. Por otro lado, también nos mencionaban que la inhalación de los químicos irritantes o las asfixiantes, ¿no? De las partículas de menor tamaño van a causar un daño directo, ¿no? Como sería la inhalación del óxido nitroso o dióxido de sulfuroso, ¿no? Que al combinarse con el agua van a generar ácidos corrosivos, ¿no? Bueno, aquí tengo unas diapositivas del artículo que saqué la información sobre los mecanismos del daño, ¿no? En la injuria por inhalación, como les estaba mencionando, aquí tenemos las supraglóticos, la traqueobronquial, el parénquima pulmonar, ¿no? Y aquí también tenemos los elementos diagnósticos, básicamente relacionados a los pacientes quemados, ¿no? Y con ello una injuria inhalatoria, ¿no? Para sospechar el diagnóstico, tenemos que ver, ¿no? Si el paciente ha estado expuesto en el lugar cerrado, si en ese lugar ha habido presencia de vapor o de humo, ¿no? Si ha habido brisas quemadas o esputo de carbónico, ¿no? También ¿qué es lo que es deseable, no? Si se debería realizar una fibrobroncoscopía, ¿no? Y el elevado valor predictivo, básicamente, ¿no? Vamos a ver si ha habido pérdida de conciencia en el lugar del accidente, o la disfonía, o la sibilancia de inyectores, ¿no? Y el manejo, bueno, básicamente, si hay afectación de las vías aéreas superiores, no va a haber una evaluación por laringoscopía directa. También podría haber una intubación por técnica estéril, el mantener la posición semisentada, ¿no? Y la evaluación va a ser mediante la aspiración frecuente de las secreciones. Y en las vías aéreas inferiores, básicamente se le tratan con beta 2 agonistas de aerosol, también en el parénquima pulmonar, ¿no? La ventilación mecánica y el sistémico, ¿no? La ayuda con la vitamina C, escorotamina, de tórax abdomen y reanimación adecuada, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Seguimos con las exposiciones, por favor. Doctora, buenas noches. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre la que es visinosis y exposición a metales pesados. ¿Me escucha, verdad? Sí, se puede escuchar. Gracias.
La vicinosis, esta es una enfermedad por inhalación de polvos muy frecuente y se le conoce comúnmente como la enfermedad de los lunes, ¿no? Debido a que estos pacientes afectados van a presentar lo que son los síntomas o manifestaciones al reiniciar su trabajo, ¿no? Después de un fin de semana. Entonces es por eso que se le llama así. Esta es una enfermedad ocupacional, ¿no? Por la exposición al polvo de algodón, ¿no? Especialmente en procesos previos al hilado. Y bueno, también hay síndromes parecidos a los que se le da a los de la vicinosis, ¿no? Que van a ser mucho más leves en relación con exposición al lino, al cáñamo y lo que es el yute. La vicinosis va a afectar principalmente a los trabajadores que están expuestos, ¿no? A este polvo de algodón y, bueno, los productos que ya les mencioné. En cuanto a la etiología, es desconocida, pero se cree que puede estar implicado aquí lo que son las endotoxinas bacterianas, ¿no? Que van a estar presentes en el polvo de las fibras de algodón. No, y otra cosa, bueno, aquí importante es que el polvo de algodón asociado al tabaquismo va a aumentar lo que es la prevalencia de una bronquitis crónica. En cuanto a la patogenia, se sabe que se liberan materiales durante el proceso en forma de polvo, ¿no? Y bueno, este polvo de las fibras de algodón van a tener sustancias activas, ¿no? Que van a actuar directamente sobre las células del pulmón, ocasionando, ¿no? Que liberen histaminas y bueno, esto va a traer como consecuencia broncoespasmo, ¿no? Que es va a ser la causa, ¿no? Va a ser una de las manifestaciones en el paciente. La epicinosis no va a requerir una sensibilización previa y su desarrollo es directamente proporcional al tiempo de exposición. En cuanto a la clínica, los pacientes van a manifestar disnea, una sensación de falta de aire, ¿no? Tos y una opresión torácica al reiniciar su jornada de trabajo, ¿no? Tras el fin de semana. También en etapas avanzadas pueden presentar síntomas todos los días desapareciendo o empeorando, ¿no? Típico el primer día de trabajo. Por eso es que mencioné que se les conoce como la enfermedad de los lunes. Y bueno, se va a manifestar como una bronquitis crónica. Aquí tenemos una clasificación, ¿no? Que bueno, nos va a ayudar a clasificar, ¿no? A los pacientes en grados en base a los síntomas, ¿no? Que estos van a presentar. Por ejemplo, vemos el grado B1, que es la opresión torácica, que va a presentar opresión torácica, disnea, ¿no? En la mayoría de los primeros días de la semana laboral, a comparación del grado 2, que va a presentar lo que es opresión torácica, disnea en los primeros y, bueno, otros días de la semana, ¿no? El paciente con síntomas crónicos tiene un volumen expirado máximo en el primer segundo de la expiración forzada, disminuido en lo que son las pruebas de función pulmonar. En cuanto al diagnóstico, se basa en lo que son los antecedentes de exposición, ¿no? Y la clínica, el cuadro clínico que va a presentar el paciente. También podemos realizar radiografía de tórax, ¿no? Aunque se dice que esta no va a ser muy útil, ¿no? En lo que es la vicinosis, ya que no hay elementos en realidad específicos, ¿no? Para su diagnóstico, pero bueno, nos puede ayudar para excluir otras patologías, ¿no? Que nos pueda estar, que podemos estar sospechando, ¿no? Más que todo para un diagnóstico diferencial. En cuanto a su tratamiento, bueno, es evitar la exposición, ¿no? Y tener medidas de protección para los trabajadores, ¿no? Las mediciones higiénicas para comprobar que el ambiente de trabajo no sobrepase, ¿no? El valor límite máximo de 1,5 miligramos por metro cúbico. Y bueno, en formas crónicas se va a usar lo que son los broncodilatadores, ¿no? Y con lo que respecta a su pronóstico, es benigno y bueno, en formas iniciales, y va a ser incierto, ¿no? En lo que son las etapas avanzadas, por lo que se dice que deben ser removidos, ¿no? De la exposición lo más antes posible. Ahora voy a continuar hablando acerca de los metales pesados.
Bueno, en la actualidad la exposición a estos elementos metálicos se va a producir de forma específica, ¿no? En la actividad laboral, como ha sucedido a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, además la población general va a entrar en contacto con ellos, ¿no? A través del agua, los alimentos y bueno, el ambiente, ¿no? Donde su presencia se dice que ha incrementado por la intervención de la actividad industrial, ¿no? Sobre los ciclos de hidrogeológicos. Bueno, un gran número de actividades industriales va a implicar lo que es la manipulación de estos metales, ¿no? Y entre ellos hay que destacar la minería, ¿no? Y las industrias de transformación, fundiciones, metalurgia en general. Y bueno, las actividades específicas van a producir riesgos mayores frente a determinados elementos, ¿no? Como la exposición al plomo, en las empresas de baterías o exposición al mercurio, ¿no? En las operaciones de electrólisis. Bueno, se van a encontrar lo que son elementos metálicos también en el agua, ¿no? Como ya les había mencionado, y en los alimentos. Esta presencia va a ser impredecible, ¿no? En el caso de muchos de ellos, que ya les había mencionado como son los metales esenciales, ¿no? Pero va a resultar tóxica cuando estas concentraciones van a exceder, ¿no? Estos determinados límites o cuando se va a tratar de alguno de los elementos más peligrosos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de plomo en el agua procedente de las tuberías, ¿no? Algunas de estas epidemias tóxicas alimentarias más graves han implicado elementos metálicos, ¿no? Como el mercurio en la enfermedad de Minamata, ¿no? O de las producidas por compuestos organomercuriales empleados como fungicidas, ¿no? Para lo que es el tratamiento del grano. Y bueno, la fuente de exposición alimentaria va a mantener su importancia como se ha demostrado, ¿no? En la epidemia de arsenicosis, ¿no? Por lo que es un consumo de agua de pozo con altas concentraciones de arsénico en diversos países asiáticos, ¿no? Y bueno, otra fuente de exposición va a ser la atmósfera potencialmente contaminada por diversos metales en forma de polvos, humos, ¿no? O aerosoles. Bueno, con frecuencia de origen industrial, ¿no? Procedentes de combustibles fósiles y, bueno, por su presencia también en lo que es en la gasolina. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, los metales, como cualquier otro grupo de agentes químicos, pueden producir una patología aguda, ¿no? Desarrollada rápidamente tras el contacto con una dosis alta o crónica por exposición a dosis baja a lo que es largo plazo, ¿no? La toxicidad aguda por metales va a ser poco frecuente. Son muy escasas las intoxicaciones suicidas o homicidas por vía digestiva, ¿no? Capaces de producir cuadros clínicos graves, ¿no? O fulminantes, con lo que podría ser una afectación digestiva o cardiovascular, también neurológica o hepatorrenal. Y bueno, una situación clínica más frecuente es el cuadro de fiebre, ¿no? De los metales tras la exposición respiratoria en el medio laboral a humos metálicos, ¿no? Bueno, en las intoxicaciones subagudas o crónicas, bueno, predominantemente de origen laboral, se dice que ha disminuido, ¿no? Con lo que es el control en las empresas de los valores límites ambientales para los agentes químicos. Y bueno, las exposiciones a dosis bajas a largo plazo procedentes de fuentes alimentarias o ambientales pueden producir lo que son cuadros típicos de intoxicación crónica, ¿no? Como ha sucedido en el caso mencionado con el arsénico, o bueno, manifestarse en forma de afectos aislados, ¿no? Como la disminución del coeficiente intelectual en los niños expuestos al ya a estos metales. Después, bueno, otro posible efecto a largo plazo vendría a ser lo que es carcinogénesis, ¿no? Ya eso es como que a largo plazo. Después tenemos en cuanto a los síntomas más comunes por metales pesados. Bueno, estos van a variar, ¿no? Dependiendo del tipo
de metal y la cantidad acumulada en el cuerpo, ¿no? Algunos síntomas habituales son lo que son las náuseas y vómitos, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, hormigueo en las extremidades, dificultad para respirar, eh, escalofríos, debilidad. Y bueno, como ya les había mencionado, eso, el cuadro clínico va a depender, ¿no? De este metal y cuánta cantidad. Por ejemplo, aquí he puesto solamente de dos, ¿no? Del plomo vemos que en cuanto a sus síntomas neurológicos va a ocasionar lo que es debilidad muscular, fatiga, ¿no? Parálisis, vértigo, insomnio, irritabilidad, inquietud, coma y hasta convulsiones, ¿no? En cuanto al sistema digestivo, va a causar dolor, náuseas, diarrea o constipación y cólico. Y bueno, en la sangre va a producir lo que es una anemia, ¿no? Y en el riñón va a tener lesiones tubulares e intersticiales también. Después tenemos el cuadro clínico del mercurio, ¿no? Que, bueno, aquí la ingestión de derivados inorgánicos va a ocasionar gastroenteritis aguda por acción corrosiva, ¿no? Sobre la mucosa, dolor retroesternal y epigástrico, acompañado de disfagia, vómito, diarrea y va a haber lo que es sangrado digestivo también. Y en el segundo o tercer día se va a presentar lo que es una cialorrea, tumefacción gingival y halitosis, sabor metálico, ¿no? Y úlceras sangrantes. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a observar aquí algunos criterios, ¿no? Que son, bueno, más que todo los antecedentes, ¿no? Para saber la exposición ocupacional que ha tenido el paciente o el ambiente donde, de fuentes contaminantes, ¿no? Donde se encuentre. También tenemos lo que es las manifestaciones clínicas, ¿no? Compatibles con intoxicación por metales pesados y lo que es la prueba de laboratorio, ¿no? Que va a venir a ser un dosaje de metales pesados en lo que es sangre venosa. Y ya para la confirmación de este diagnóstico, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que es el plomo, ¿no? Que por ejemplo, o sea, esto va a variar de acuerdo al metal al que esté expuesto el paciente. Este es un ejemplo de lo que es el plomo. Bueno, mayor a 10 microgramos por decilitro para niños y gestantes va a dar una confirmación, ¿no? Al igual que mayor a 20 microgramos por decilitro va a ser en adultos no expuestos ocupacionalmente y mayor a 40 para los expuestos, pero ocupacionalmente según la OMS. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento es antidótico, no que va a ser la quelación. Bueno, el conjunto de los elementos metálicos se va a beneficiar de un tipo de tratamiento específico, ¿no? Básico a su reactividad química, que les va a capacitar para la formación de complejos de diversas sustancias denominadas agentes quelantes, ¿no? Bueno, estos van a formar compuestos coordinados a tóxicos e hidrosolubles que se van a eliminar por la orina. Bueno, los agentes quelantes deben ser hidrosolubles, ¿no? Capaces de penetrar en los tejidos de almacenamiento de metales y tener una baja afinidad, ¿no? Por metales esenciales. Entre ellos vamos a tener el dimercaprol, ¿no? Que se ha utilizado en las intoxicaciones por arsénico, mercurio y plomo. Después tenemos el DMPS, que es el dimercapto propano sulfónico, y tenemos el DMSA, que es el ácido meso dimercato succínico. Estos son hidrosolubles y van a ser empleados en lo que es la intoxicación crónica por los mismos agentes, ¿no? Tenemos el EDTA, que van a ser los derivados del ácido etilendiaminotetracético, ¿no? Y bueno, este va a ser capaz de quelar, ¿no? Estos diversos metales pesados, pero se ha empleado sobre todo en lo que son las intoxicaciones por plomo. Por último tenemos la penicilamina, ¿no? Que se va a emplear por vía oral para las intoxicaciones por plomo, arsénico y mercurio.
Eso sería por mi parte, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas exposiciones, chicos. Creo que todavía falta una más. Doctora, faltan 2 compañeros. Ah, ya, está bien. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha, doctora? Sí, sí se puede escuchar. Gracias, doctora. Jesslyn, por favor. Jess, pon beriliosis, por favor. Ya está, ya. ¿Se logra ver? Ok. Bueno, veo en mi celular, veo otra presentación. Beriliosis, doctora, ¿se observa beriliosis? Ah, ya, sí, cambio recién. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, todo muy buenas noches. Continuando con el seminario, hoy vamos a ver lo que viene a ser la beriliosis, ¿no? Como sabemos, la beriliosis es una enfermedad ocupacional, ¿no? En el cual la etiología es el contacto con berilio, ¿no? Una enfermedad pulmonar que va a generar una inflamación por aspirado, ya sea del polvo o vapor, ¿no? Que contiene al berilio y a todos sus derivados, ¿no? Y además esta enfermedad puede ser aguda o crónica, ¿no? Normalmente la enfermedad aguda afecta principalmente el tracto respiratorio superior y también los altos niveles de berilio se relacionan con neumonitis química, ¿no? Y la enfermedad crónica por berilio generalmente es más frecuente que la aguda y esta puede afectar a diferentes órganos, ya sean no linfáticos, la piel, el hígado, ¿no? Entre el agente biológico tenemos el berilio y sus compuestos, ¿no? Tenemos a bartrandita, óxido berilio, fluoruro berilio, nitrato berilio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como ya comentábamos, que la beriliosis es una enfermedad ocupacional, entonces esta enfermedad se desarrolla generalmente en pacientes que tienen actividades como molienda, cocción, utilización de berilio, personas que trabajan en industrias aeroespaciales, fábricas en las cuales hacen la aleación con berilio, actividades que realizan las cerámicas, ¿no? Podría ser fabricantes de equipos eléctricos, material refractario, tenemos también tubos de rayos catódicos, también las grandes industrias que son los técnicos de misiles, trabajadores en aleaciones de berilio y otros reactores nucleares, ¿no? Generalmente estas personas o estos técnicos, estos profesionales están directamente en contacto, a pesar que utilizan medidas preventivas con esta sustancia que es el berilio, ¿no? Ya sea en humo o ya sea en partícula, ¿no? Generalmente esta enfermedad suele aparecer de unos años después de la exposición, ¿no? Generalmente la clínica es similar hacia otras enfermedades intersticiales pulmonares, lo que ya habíamos hablado, lo que es EPIT. Entre las manifestaciones clínicas que presenta esta beriliosis, podemos mencionar paciente con tos seca, pérdida de peso, fatiga, dolor pleural, disnea que va a presentar el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente, como ya habíamos comentado, la beriliosis podría ser aguda o crónica. Los agudos están estrechamente relacionados con la alta toxicidad, ¿no? Y generalmente afecta las vías respiratorias superiores, ¿no? Y la alta toxicidad genera neumonitis química. Y esto podría acompañarse con edema pulmonar, ¿no? Esta presenta tos seca, dolor subesternal, disnea moderada, ligera pérdida de peso.
el carácter, la velocidad y gravedad del síntoma depende del tipo y extensión de exposición al berilio, ¿no? En cuanto a los crónicos, habíamos comentado que la intoxicación asociada o inhalación a derivados del metal, ¿no? Generalmente se relaciona con síntomas respiratorios, que es la debilidad, fatiga, pérdida de peso, tos seca y disnea de posterior aparición, ¿no? Y esto, los crónicos relacionados con el tiempo de exposición, ¿no? Generalmente aparece de 5 a 10 años de exposición. Generalmente la sintomatología persiste por enfermedad general o generalmente, en el caso de las mujeres, el embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Para el criterio de diagnóstico de beriliosis, se toman siempre los criterios de Stock y Rochman, ¿no? Que debe cumplir uno de los 4 criterios, cuatro de los 6 criterios que acá presentamos, ¿no? Uno de ellos es la exposición significativa al berilio, de acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo al tiempo, la cantidad, de acuerdo a ello varía, ¿no? El 2, en el segundo caso, el segundo criterio sería presencia de berilio en tejido pulmonar, ganglios linfáticos y orina, ¿no? A través de dosaje de orina se podría encontrar berilio. Una biopsia también se podría encontrar el berilio, ¿no? Ahora, también podría ser la enfermedad del tracto respiratorio inferior, ¿no? El cuarto, radiológicamente, la biliriosis aparece como una enfermedad intersticial, compatible con un proceso fibronodular, ¿no? Ahora, por eso también puede estar generando un trastorno ventilatorio. Puede ser restrictivo o obstructivo, ¿no? Con disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Ahora, en la biopsia del pulmón o de ganglios linfáticos, podemos encontrar la presencia de ganglios no caseosos, ¿no? En cuanto al laboratorio, podemos encontrar berilio en la orina. Mayores concentraciones a 0,02 miligramos por litro confirma la exposición a berilio, ¿no? Ahora, este beriliosis también podría generar en el paciente una baja saturación, ¿no? Y esto generalmente se presenta en enfermedad crónica, en el cual van a estar incrementadas las enzimas hepáticas, ¿no? También podría generarse la hiperuricemia. En cuanto a la radiografía del tórax, en el paciente con beriliosis, es frecuente encontrar infiltrado nodular difuso bilateral, ¿no? Adenopatías y ensanchamiento periliar. Y esto genera un compromiso severo, y el signo que lo llaman esto es la tempestad de nieve, ¿no? Vemos una radiografía bilateral que está en forma de nieve, ¿no? Forma de nieve, sobre todo en la zona parailiar, ¿no? A ambos campos del emitórax. En cuanto a espirometría, vamos a ver una disminución del BEF1 y en la fracción de BEF1 y CBF, esto puede ser obstructivo o restrictivo, ¿no? En cuanto a la prueba de proliferación de linfocitos contra berilio, esto depende de la sensibilidad alérgica al berilio, ¿no? Depende si el paciente es alérgico al berilio, ¿no? Y esto también está relacionado con los procesos crónicos, ¿no? Y esta prueba permite también evaluar aquellos pacientes asintomáticos, ¿no? De esta manera podemos encontrar o podemos evitar las complicaciones que podría presentar en el paciente, ¿no? Realizando esta actividad, lo que es esta prueba de proliferación de linfocitos contra berilio, ¿no? Para encontrar, generalmente esta prueba se hace en pacientes asintomáticos, ¿no? En cuanto a la biopsia, ya como ya hemos comentado, es frecuente encontrar los granulomas no caseificantes, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de beriliosis, lo primero es la ocupación que podría tener el paciente, ¿no? Evitar ya el mayor exposición al berilio, ¿no? En cuanto a neumonitis aguda, lo que viene a ser beriliosis aguda, el tratamiento de elección es la oxigenoterapia, ¿no?
Es un tratamiento rápido con una recuperación completa hasta de 90%, ¿no? Pero también se puede utilizar los corticoides como prednisona, ¿no? Para aliviar, en este caso, los síntomas, reducir inflamación y hacer la reversibilidad, en este caso, del beriliosis. En cuanto a neumonitis crónica, en este caso, la neumonitis crónica, ya en este caso, la cavidad pleural o el parénquima pulmonar, ya en mayoría de los casos ya presenta cicatrización, ¿no? Y esta cicatrización se hace irreversible, ¿no? Y el tratamiento, en este caso, en los corticoides, como los prednisona, aquí también tenemos los anticolinérgicos, los beta-agonistas, en este caso mejoran solo los síntomas, ¿no? En este caso son un tratamiento más sintomático, ¿no? Para mejorar la calidad de vida que podría tener el paciente. En cuanto al pronóstico de la beriliosis, vemos que en cuanto a una enfermedad crónica, el paciente debe evitar ya las exposiciones al berilio, ¿no? Y esta, si no evita el paciente a exponerse a esta sustancia que es berilio, esta podría persistir y podría llegar a progresar en este caso, a una cicatrización irreversible, ¿no? Ahora, en cuanto a la tasa de mortalidad, se sabe que el 10% de los pacientes con este mal llegan a esto, ¿no? Y es bueno recalcar la prevención y la detección temprana a través de las pruebas, como ya estábamos comentando, lo que es la prueba de proliferación de linfocitos contra berilio, ¿no? Esto nos va a permitir realizar detección temprana de beriliosis. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a ver lo que viene a ser ahora la siderosis. La siderosis también es otra enfermedad pulmonar ocupacional, ¿no? En el cual se adquiere por la inhalación de polvos o humos que contienen partículas de hierro o de óxido de hierro, ¿no? En este caso, como vemos en la lámina, tenemos aquellos obreros o trabajadores que trabajan expuestos a este tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con metal mecánica, ellos son principalmente los que están expuestos a esto. Muchos de ellos a veces no utilizan las medidas preventivas y de esta manera adquieren lo que es la siderosis, ¿no? Porque trabajan con fierro en ellos, pero lo que se adquiere es pequeñas partículas, ya sea de polvo o de humo, de óxido de hierro, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los signos, cuento un poco de fisiopatología en este caso de siderosis. Esta depende del tamaño de las partículas, ya sea esta fisiopatología que va a presentar en el paciente depende sea de tamaño, concentración, tiempo y también la susceptibilidad que presenta en este caso el paciente, ¿no? Frente a la siderosis. Entre los signos y síntomas, en este caso presenta disnea de esfuerzo, podría presentar bronquitis crónica, puede asociarse con el desarrollo de carcinoma pulmonar, en este caso, en un caso de siderosis, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es bueno recalcar en la historia clínica, ¿no? En el cual detallar la ocupación que tiene el paciente, ¿no? El tiempo de exposición, en este caso siderosis, y en qué cantidad, ¿no? La concentración tal vez que se haya exponido, que se haya expuesto el paciente frente a frente a esos humos o polvos de hierro, ¿no? Ahora, también prestar mucha atención en cuanto al examen físico. Ahora, en la radiografía del tórax, en la radiografía vamos a ver una imagen en forma de red reticular, ¿no? O en el cual vamos a ver un pequeños micronódulos. Entonces, es la imagen propia en este caso, de siderosis, ¿no?
Ahora, también se podría realizar por la espirometría, el análisis de esputo o gases arteriales, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de berilio, siderosis, el tratamiento consiste en prevenir, ¿no? Es más preventivo, pero en este caso no es tratable lo que es siderosis. Sobre todo es prevenible en los pacientes, ¿no? En raros casos ocurre un daño pulmonar, ¿no? En este caso se debe evitar la exposición al humo, ¿no? Y de esta manera evitar el daño que podría progresar en el paciente. Como ya habíamos comentado en cuanto a medidas de prevención, ¿no? Aquellos pacientes o aquellos personas que realizan actividad deben protegerse, ¿no? Frente a estas sustancias, utilizando, por ejemplo, protectores respiratorios, guantes industriales, protección auditiva, calzado seguridad, protección corporal, protección visual y en otros casos utilizando los cascos, ¿no? Que son medidas de protección. En cuanto al ambiental, también medidas de control del polvo, ventilación local y ventilación general, es decir, el ambiente de trabajo debe estar aireado, ¿no? De esta manera para evitar que el humo se concentre y este humo concentrado que lo respire, ¿no? En cuanto al pronóstico, generalmente la siderosis es una enfermedad benigna, ¿no? La mayor parte de los casos nunca produce síntomas de la enfermedad, ¿no? Y, mm, y gracias, doctora, eso fue parte del seminario, doctora. Gracias, doctor. Muy buena exposición. Creo que tenemos un doctor más, ¿verdad? Ah, ya, la doctora. Perfecto. Gracias. Sí, doctora, buenas noches. ¿Está en pantalla completa? ¿Se me logra escuchar? Sí se te escucha, Abby. Gracias. Continuando con el tema de las neumoconiosis, ya vimos algunas, ¿no? Como la silicosis, la beriliosis. Ahora vamos a ver lo que es la antracosis, o también llamada neumoconiosis en trabajadores del carbón. Esta enfermedad ataca el parénquima pulmonar y es una enfermedad lenta y progresiva, ¿no? Aquí el agente que se va a acumular va a ser el polvo de carbón. Y esta enfermedad es también crónica e inflamatoria, ¿no? Y va a intervenir en la producción de la enfermedad varios factores ambientales y genéticos. También se le va a conocer como la enfermedad del pulmón negro. Y esta enfermedad, su desarrollo es bastante lento, suele demorar al menos 10 años en manifestarse em, demora más si es que la exposición es más baja. Además, a medida de que avanza esta enfermedad, a medida que más tiempo pasa, también hay riesgo de desarrollar lo que es una fibrosis masiva progresiva. En cuanto a su histopatología, vamos a ver que son lesiones que están compuestas por macrófagos que han fagocitado polvo de carbón. También va a haber fibroblastos, restos celulares, fibras de colágeno, y se van a localizar sobre todo junto a los bronquiolos respiratorios. Y con el paso del tiempo pueden provocar la dilatación de los alvéolos adyacentes, ¿no? Lo que se conoce como enfisema centroalveolar. Y aquí vemos una imagen de los macrófagos, como vemos están llenos de polvo de carbón, ¿no? Por eso el color negruzco.
Para diagnosticar esta enfermedad se basa principalmente en lo que es un cuadro clínico, una radiografía compatible con antracosis y especialmente y sobre todo por el antecedente de exposición al polvo de carbón. En pocos casos, la anamnesis y las manifestaciones clínicas y radiológicas no son suficientes para el diagnóstico, y en esos casos es donde se puede realizar un examen histológico de pulmón, ¿no? Donde se van a observar esta imagen. En la neumoconiosis, como ya mencioné, esta neumoconiosis, como ya mencioné antes, es insidiosa y progresiva. Así que en cuanto a la clínica, en las etapas iniciales va a ser más bien asintomática y se va a diagnosticar en la mayoría de casos ya cuando hay complicaciones y ya secuelas pulmonares no presentes. Por eso dices que en su forma simple hay pocos síntomas respiratorios o a veces es asintomática, y en su fase ya un poco más avanzada sí vamos a encontrar tos y dificultades respiratorias. En cuanto a una de las complicaciones que ya había mencionado es la fibrosis masiva progresiva, en esta sí se va a presentar disnea y va a ser más grave mientras más extensa sea la lesión, lo que puede llevar incluso a una insuficiencia respiratoria crónica. Algunos pacientes también pueden sufrir de ataques de bronquitis purulenta, que va a estar asociada a melanoptisis, ¿no? Producida cuando la lesión que ya había mencionado, la fibrosis masiva progresiva, se licúa, ¿no? Y se rompe dentro de un bronquio. Es ahí donde se produce esta melanoptisis. Otras complicaciones que puede producir es que con la progresión de esta enfermedad, la disnea va a empeorar y puede desarrollar cor pulmonare y también falla cardíaca derecha. En cuanto a la radiografía, vamos a ver que la radiografía de tórax va a ser el gold estándar, tanto para el monitoreo como para el diagnóstico de esta neumoconiosis. Y también para leer estas radiografías se hace según el patrón establecido por la OIT. En la imagen vemos el modelo radiográfico típico, ¿no? Que presenta en el lóbulo superior algunas opacidades redondeadas, y también a veces las zonas medias también pueden comprometerse, las zonas inferiores también, pero esto a medida de que ya va avanzando la enfermedad, generalmente se da en lóbulos superiores, ¿no? Y se caracteriza por ese aspecto nodular. También porque tiene una disposición al azar. Y anteriormente hablamos de silicosis, se diferencia de esta, de que más bien la disposición de la silicosis es concéntrica. En cambio, esta se ubica más en los polos superiores. Y a medida que avanza la enfermedad, vamos a ver que estos nódulos van a aumentar. Y acá vemos otra radiografía donde volvemos a ver esas imágenes nodulares, radiopacas. Y vamos a dividirla en tres según el tamaño de estos nódulos. La categoría A, el diámetro va a ser mayor a 1 centímetro o más o menos de 5 centímetros. O también puede haber muchas opacidades con un diámetro mayor de 1 centímetro, cuya suma es menor a 5 centímetros. En la categoría B hay una o más opacidades y la suma de sus diámetros va a exceder a los 5 centímetros de la categoría A, pero se mantienen dentro del lóbulo superior, no traspasan esa zona. En cambio, en la categoría B hay una o más opacidades, pero ya exceden la zona del lóbulo superior derecho. Con respecto al tratamiento de la antracosis, no hay ningún tratamiento específico para este trastorno que no sea ya el tratamiento de las complicaciones que pueda presentar el paciente, ¿no? Como vemos, cor pulmonare o insuficiencia pulmonar también. Así que lo mejor para esta enfermedad es la prevención mediante las medidas de seguridad, de higiene industrial adecuadas, también en la mejora de los procesos industriales, la capacitación y concientización de los trabajadores y los empleadores, ¿no? En las minas de carbón. La otra enfermedad que voy a tocar ahora es el asma ocupacional. El asma ocupacional es el desarrollo del asma o el agravamiento de una
de esta patología ya preexistente, pero por la exposición ocupacional. En general, igual que la andracosis, en esta enfermedad los síntomas van a aparecer después de años o meses incluso, a causa de la sensibilización, ¿no? Con un alérgeno que esté en el lugar del trabajo. Y una vez sensibilizados estos pacientes, van a ir respondiendo a concentraciones mucho menores del alérgeno, concentraciones menores del que inició esta respuesta, ¿no? También vamos a ver que hay dos tipos de asma ocupacional, uno que tiene un mecanismo de acción inmunitario y el otro un mecanismo de acción no inmunitario. Ahora, el asma ocupacional es responsable de 10 a 25% de los casos de asma de inicio en la adultez. La etiología de esto, como ya mencioné, son algunos alérgenos y hay dos mecanismos. Uno que es inmunitario. En el mecanismo inmunitario va a haber los que implican hipersensibilidad mediados por inmunoglobulina E y también hipersensibilidad no mediados por inmunoglobulina E contra los alérgenos que están presentes en el lugar del trabajo. Y existen cientos de alérgenos ocupacionales, ¿no? Que pueden ir desde sustancias químicas hasta también algunas proteínas, por ejemplo. Y entre estos están el polvo de granos, las enzimas proteolíticas que se usan en la fabricación de detergentes, madera de cedro rojo, los isocianatos, el formol, algunos antibióticos, las resinas epoxi, incluso el té. Ahora, el otro mecanismo es el que no tiene que ver con el sistema inmunitario, sino que más bien el mismo alérgeno ya de por sí produce irritación, ¿no? Directa del epitelio respiratorio y de las mucosas de las vías aéreas superiores. Entre ellos, las causas más comunes incluyen al cloro gaseoso, el ácido clorhídrico y el amoníaco anhidrido. Para el diagnóstico del asma ocupacional, vamos a tener en cuenta que lo más importante en este caso va a ser el antecedente ocupacional, ¿no? De exposición a alérgenos. También podemos usar pruebas inmunológicas. En caso de que ya no sea un poco más complicado el diagnóstico, se puede usar prueba de provocación inhalatoria, pero siempre siendo cuidadosamente controlada esta prueba y que se realice por especialistas, ¿no? En un ambiente adecuado. También se pueden usar pruebas de función pulmonar y prueba de provocación con metacolina. También vamos a ver que el diagnóstico del asma ocupacional, como ya mencionamos, lo primero es reconocer el vínculo entre el alérgeno y el lugar del trabajo, ¿no? Para no confundirnos con un asma ya idiopática. Y luego, para identificar a los posibles alérgenos, como ya mencioné, se usan las pruebas inmunológicas y las sustancias enumeradas pueden usarse para dirigir las pruebas inmunológicas. Por ejemplo, podemos usar pruebas cutáneas por punción o pruebas del parche con los antígenos sospechosos. Por otro lado, si hacemos una prueba de provocación inhalatoria, el aumento de la hiperactividad bronquial después de que lo expongamos al paciente al antígeno sospechoso también va a ser útil para hacer diagnóstico. Con respecto a las pruebas funcionales, a las pruebas de función pulmonar o mediciones de flujo expiratorio máximo, se va a ver que hay una disminución del flujo del aire cuando la persona es expuesta al alérgeno, ¿no? Y con respecto a las pruebas de provocación con metacolina, pueden usarse, las pruebas de provocación con metacolina pueden usarse para establecer el grado de hiperreactividad de las vías aéreas. El tratamiento del asma ocupacional es el mismo que para el asma idiopática, y como ya vimos este tratamiento en una clase anterior, ya no lo voy a mencionar, pero sabemos que se usa broncodilatadores y corticosteroides inhalatorios.
También el tratamiento debe incluir en lo posible el retiro del paciente de la exposición continua al agente causal, ¿no? Y eso sería todo. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Con esto, ¿hay alguien más que vaya a exponer? No, ¿verdad? Con eso concluiríamos la exposición de todo el grupo. Ah, ya, perfecto. A ver, doctores, preguntas acerca de enfermedades ocupacionales. Han tocado varios tipos. No sé si tendrán alguna pregunta. En cuanto a enfermedades ocupacionales, no hay en sí un tratamiento, como han visto, tan específico, a menos que sea una enfermedad ocupacional por algún, que haya dado una neumonía por hipersensibilidad dentro de la CEPID, ¿no? Que ahí sería el tratamiento en sí con corticoides y mejoran los pacientes. Generalmente en enfermedades ocupacionales, el paciente puede ir evolucionando hasta como una fibrosis pulmonar, ¿no? Hasta hacerse incluso oxígeno dependiente. Entonces, como dijo al inicio el doctor, ahí, como se trata como una fibrosis pulmonar, en verdad no hay tratamiento específico, más que podría plantearse incluso el trasplante de pulmón en estos pacientes. Lo otro, cuando han evolucionado hacia un patrón fibrótico, estos pacientes van a ser usuarios de oxígeno, dependiendo si tienen insuficiencia respiratoria o no. Los ayuda mucho la rehabilitación respiratoria y tratamiento de soporte. Por ejemplo, si le hago una espirometría y tiene una obstrucción, bueno, hay que darle broncodilatadores y los pueden ayudar, pero si la espirometría no muestra eso, probablemente no le va a ayudar tampoco ningún inhalador, ¿no? Si siente que tiene expectoración y no puede expectorar, le pueden dar mucolíticos, le puede ayudar una acetilcisteína, ¿no? Pero en general son tratamientos no son específicos. Hablaron del EPOC. Yo creo que ya han tenido una clase también de EPOC. ¿En qué pacientes yo pienso en EPOC? En aquel, saben que más que nada el EPOC está relacionado al tabaquismo, ¿no? También puede estar relacionado a biomasa, pero es más frecuente la asociación con el tabaquismo. Entonces, es un paciente con antecedente de tabaquismo, con disnea crónica y tos, pues puedo decir, y tiene más de 40 años, más de 50 años, no voy a pensar en alguien que tiene 20 años, 30 años, muy joven, ¿no? Entonces sospecho en el EPOC y el siguiente paso, acuérdense que es la espirometría, que muestre un patrón obstructivo sin reversibilidad, a diferencia del asma, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas, dudas que hayan quedado del tema. ¿Ha quedado claro entonces? Sí, doctora. Sí, doctora. doctor. Parece que no hay preguntas. Parece que no. Bueno, sé que su examen es para mañana, ¿verdad? Sí, doctora, mañana es el examen. Está bien. Bueno, en el transcurso del día, si tienen preguntas, me comunican para poder ayudarlos. Listo, chicos. Entonces, descansen y vayan repasando, por favor. Gracias.